Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal sobre el mercado Forex. Vamos a analizar un poco qué tipo de oportunidades nos ofrece el mercado para esta semana, primera semana del mes de noviembre, penúltimo mes del año. Ya empezamos a entrar nuevamente en la finalización del año 2021. Y como siempre, señores, recuerden que tenemos primera semana de mes, por lo tanto tenemos non-farm payrolls el día viernes, como es lo usual, lo que suele suceder, la costumbre, por decirlo de alguna forma, y además tengan en cuenta que estamos próximos a ver cambios en la política monetaria de los bancos centrales. Hemos estado teniendo una serie de movimientos en los cuales la inflación se ha manifestado como uno de los principales riesgos que enfrenta en este momento la economía mundial, así que estaremos viendo poco a poco. Esto no va a pasar de un día para otro, no va a pasar en 2 o 3 días, pero sí vamos a ver muchas reacciones directas del mercado, especialmente el mercado Forex, en cuanto a la posibilidad, en cuanto a la perspectiva de que los bancos centrales tomen medidas o para reducir la cantidad de estímulos que han estado, digámoslo de esta manera, desplegando sobre el mercado, o para ir incrementando poco a poco de manera muy lenta la tasa de intervención bancaria o la tasa de interés. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque cada vez que vamos a este tipo de movimientos, estos movimientos o van a alimentar la perspectiva de un aumento más agresivo, o por el contrario, a decepcionar la posibilidad de que ese aumento se dé de forma muy fuerte. Cualquiera de esos dos escenarios puede traer o fortaleza o debilidad sobre algunas de las divisas que normalmente transamos. Antes de continuar con el video, vamos a entrar primero a la parte fundamental, a revisar qué tenemos en términos de noticias, y luego entraremos a ver el tema gráfico. Pero antes de comenzar, como siempre, les dejo por aquí a un ladito nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Recuerden que el tipo de estrategia que utilizamos nosotros es un poco más de mediano largo plazo, y lo voy a poner muy entre comillas porque suele tomarse 2, 3 días, 4 días, una semana. Hay semanas donde tenemos mucha actividad y semanas donde no tenemos tanta, por lo cual es trascendental, es fundamental que nos sigan en redes sociales, porque compartimos de una forma más inmediata lo que puede o no pasar en los mercados según nuestra perspectiva y nuestra lógica de inversión. Así que, no siendo más, señores, no me enredo mucho más, vamos a empezar con análisis. Entonces, fundamental el tema noticioso. Les voy a compartir por aquí pantalla para que empecemos a revisar el mercado. Recuerden que suelo utilizar casi siempre el portal de investing.com. Vamos a ir al calendario económico y, como les digo, una semana bastante cargada de noticias en términos generales. El día de hoy específicamente tenemos día festivo, por lo menos en Colombia, en Europa, pero los mercados no descansan, no están quietos, así que veremos mucho movimiento. Teníamos hoy de parte de Estados Unidos el PMI de manufactura, muy importante. Mañana tenemos política económica del Banco Central de Japón, tasa de interés o decisión sobre la tasa de interés en el Banco Australiano, y luego una especie de declaración, un statement donde hablarán de esa tasa de interés y por qué sostenerla o por qué subirla, por qué bajarla, etcétera. Así que tenerlo muy en cuenta porque son datos muy importantes, les repito, en este ciclo económico en el que nos encontramos. PMI de manufactura para Alemania, cambio en el empleo neozelandés y una discusión o un discurso del gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda. Para el día miércoles vamos a tener PMI compuesto en Gran Bretaña, PMI de servicios en Gran Bretaña, discurso de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y empezamos con los datos, o por lo menos los preliminares de los datos de empleo norteamericano. ADP, Non-Farm Employment Change, vamos a tener inventarios de crudo, ISM no manufacturero de PMI, y luego vamos a tener algunas decisiones muy importantes. Tasa de interés. No se espera, por lo menos en principio, que se cambie de manera muy fuerte la tasa de interés. Si es que hay un cambio, esperamos ver un cambio muy pequeño. Sin embargo, hay algunas voces en términos de analistas económicos que hablan de un incremento en la agresividad de la Reserva Federal, dado la cantidad de, digámoslo de esta manera, de síntomas que está viendo la Reserva Federal, que hay alrededor de la posibilidad de un desbordamiento de la inflación frente a la economía. Así que tenerlo muy en cuenta. Así que este día miércoles muy, muy, muy importante, mucho movimiento, mucha volatilidad, ténganlo muy en cuenta. Recuerden que el hecho de que haya noticias muy importantes no quiere decir que nuestro análisis técnico no funcione o que no podamos tomar decisiones técnicas en cuanto a la operativa. Lo que quiere decir es que tenemos que tener un poco más de cuidado, ser más precavidos, tomar ciertas medidas de protección frente a nuestro capital con ese tipo de noticias. Vamos a tener
un reporte de inflación del Banco Central de Gran Bretaña, PMI de construcción en Gran Bretaña, decisión de tasas de interés en Gran Bretaña. El día jueves tendremos también, digamos, los subsidios que hay por desempleo, a ver qué tal suceden, un nuevo discurso de la presidenta del Banco Central Europeo y un discurso después de estas noticias al principio de Gran Bretaña del gobernador del Banco Central de Gran Bretaña. Y el día viernes, por excelencia, el día que normalmente en cada mes es el que más mueve los mercados, non-farm payrolls para el mes de octubre. ¿Cuántos empleos es capaz la economía americana de crear? El mes anterior fue capaz de crear 194,000. Durante este mes el mercado espera que haya creado 450,000. Cualquier dato por debajo de los 450,000 es negativo para el dólar. Negativo para el dólar. Esperamos una disminución de un 0,1% en la tasa de desempleo y luego tendremos noticias de Canadá, un cambio en el empleo, un employment change, en que Canadá haya sido capaz de crear 50,000 empleos nuevos. Veremos si eso termina materializándose. No siendo más, vamos a pasar al tema gráfico. Siempre utilizamos la plataforma de TradingView. Recuerden, y esto siempre intento aclararlo, TradingView es la plataforma que yo utilizo para ver los gráficos, pero la plataforma de operación es MetaTrader 4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En términos de opciones, solamente tengo dos que se están concretando ya, libra, dólar y el oro. En el oro acabé de abrir una venta en el nivel en el que estaba. De hecho, se los envié por el canal de Telegram, por eso es tan importante que nos sigan en las redes sociales, en Telegram, en Instagram, etcétera. Y en el libra dólar es una entrada que se puede estar generando, se puede estar materializando una vez el precio haga un retroceso alcista para continuar el movimiento bajista. Les voy a ir explicando poco a poco cómo va la situación, pero quédense hasta el final para que revisen ese par de opciones. Vamos a hacerlo en orden. El dólar australiano versus el dólar canadiense. Miren que tenemos ahí una especie de rango que se ha formado. Esperábamos que reaccionara a esta zona, pero el precio se salió, por lo tanto, para mí se volvió inviable esa entrada. Pero, ¿qué sucede? Miren cómo aquí el precio parece mantenerse sobre esta especie de rango. Veremos entonces si el precio es capaz de romper al alza o a la baja. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero recuerden lo que siempre les digo. Una vez el precio arranca desde aquí, desde esta zona, necesito que rompa esta zona al alza, buscar un retroceso y ahí empezar a comprar. Si no lo hace, si por alguna razón el precio no hace eso, es muy posible que venga a esta zona de aquí, genere un retroceso y haga y empiece este movimiento bajista nuevamente. Hay personas que por su manera de invertir aprovechan estas zonas, entonces venden en la parte de arriba y compran en la parte de abajo. Puede pasar, eso es muy posible y es factible, por supuesto. Venden en esta zona y compran en esta zona. ¿Qué pasa? En algún momento el precio va a romper esas zonas, hacia un lado o hacia el otro. Puede que se demore aquí un tiempo, como puede que la próxima vez que llegue a este nivel, boom, termine rompiéndolo. Yo no tomo ese tipo de operaciones porque la única confirmación que tengo es sencillamente el hecho de que llegó a esa zona del precio. Por lo cual, para mí no es suficiente. Estoy buscando más confirmaciones, más cantidad de opciones o más cantidad de cosas, digámoslo así, que puedan terminar siendo una posibilidad de entrada para mi manera de invertir. Sin embargo, y hay que tenerlo muy en cuenta, esto puede ser totalmente válido. Así que aquí van a encontrar una serie de órdenes de venta y aquí van a encontrar una serie de órdenes de compra. Por aquí arriba hay una serie de stops, así que puede convertirse en una especie de piscina de órdenes literalmente, en la que el precio puede reaccionar muy bien, así que ténganlo muy en cuenta a la hora de querer invertir en este tipo de activos que están en ese tipo de precios. Dólar australiano versus el franco suizo. Estoy esperando un retroceso hasta estos niveles, hasta estas zonas de aquí abajo. Si no viene a buscarme ese 61,8 porque la línea de tendencia está muy vertical, a mí en lo particular no me interesa. El precio se puede quedar aquí en el 38, es una zona relevante, es un retroceso, un porcentaje del retroceso de Fibonacci muy trascendente, pero yo no opero con ese porcentaje, opero con estos de acá abajo, así que espero que llegue allá abajo. Dólar australiano versus el yen japonés, ahí tienen marcada la zona de compra. Hasta que no vengamos a esa zona de compra, para mí no hay entrada. ¿Por qué? Porque mi sistema de operación me dice que no hay entrada. Así de sencillito. Dólar australiano versus el dólar americano, estaba esperando un primer retroceso en esta zona. El precio no llega a ese nivel. Miren cómo había puesto literalmente una orden, una alerta para cuando el precio llegara a ese nivel, activar algún tipo de orden. Pero el precio aquí es rechazado y vuelve a ejercer un movimiento alcista. Con lo cual, quitamos esto y yo en lo particular voy a esperar que el precio haga un retroceso más profundo, venga a buscar zonas más abajo. Puede llegar a estos niveles, si llega a esos niveles, mi posibilidad queda, digamos, un poquito anulada. Bitcoin super mega disparado, dólar canadiense versus el yen japonés. Miren cómo el precio
hace lo que estábamos esperando que hiciera, entre comillas. ¿Listo? El precio viene aquí, nos genera un máximo, hace un alto muy pequeñito, perdón, un bajo muy pequeñito, arranca y en este retroceso de este último movimiento, miren cómo toca el 78.6 y arranca nuevamente. Muy posiblemente el precio venga a los 93.600. Yo no tomé esta entrada, la verdad. Pensé que el retroceso iba a ser más profundo, iba a ser en estas zonas de aquí, pero el precio realmente tenía mucho volumen alcista, así que pues se quedó en la parte de arriba. El dólar index, esto lo venimos analizando ya hace unos días, se los había marcado, se los había mostrado, les mostré, no me crean a mí, vayan a ver dentro de nuestro canal de YouTube el análisis semanal de la semana anterior y el de hace 2 semanas, donde pueden darse cuenta que vengo advirtiéndoles de esta formación, de este patrón en el gráfico desde hace ya 3 semanas. El índice del dólar americano rompe a la alza muchos movimientos y cuando intenta venir a buscar su corrección, que es en este movimiento de aquí, se lo voy a marcar, vamos a utilizar esto de aquí. Cuando viene a hacer este mínimo que hizo aquí, este alto que hace aquí, cuando me marca esta corrección, miren el precio en esta zona que va marcado en amarillo, coincide con el 78.6 del Fibonacci, con la línea de tendencia alcista que viene con el precio, con el order block de este movimiento del marco diario. Es decir, teníamos 3 confirmaciones de que el precio iba a tocar esa zona y que había una gran probabilidad de que el precio en esa zona reaccionara. Efectivamente, el precio viene, busca la zona y una vez toca ese nivel, miren cómo el precio reacciona con muchísima potencia, con muchísima fuerza. Como esto es en marco diario, podemos bajar a los marcos de H4 a los marcos de H1. ¿Qué vamos a hacer en esos marcos de tiempo? Buscar una posibilidad de una entrada. Vamos a H4 y ¿qué vamos a hacer? Miren que este movimiento que se dio aquí en este último momento, vamos a borrar estas cosas del marco diario para poder ver esto todavía mejor. Estas son líneas de referencia que tenía marcadas, pero en este último movimiento hay un rompimiento de esta estructura bajista. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a aprovechar el movimiento. Aquí arranca mi movimiento alcista, aquí termina mi movimiento alcista. Vamos a alargar esto aquí. Miren cómo me da un order block gigantesco, en este caso, que es esta vela roja que está aquí antes de iniciar este movimiento alcista. Tiene mucho volumen esa vela. Ese order block me va a dar más o menos en la mitad del 61 y el 78 y nuevamente ¿con qué coincide? Con la línea de tendencia alcista del marco diario. Eso es muy importante porque volvemos a la misma lógica, señores. Estamos buscando que la mayor cantidad de confirmaciones apoyen nuestra hipótesis. ¿Eso es garantía que nos va a ir bien? No, eso solamente nos dice que puede ser que tengamos una muy buena entrada en esos niveles. Y además tenemos aquí, si se dan cuenta, un nivel muy interesante, el 93.500 cerrado. Listo, vamos a marcarlo aquí, este 93.500, a ver a dónde nos da. Miren que la entrada nos da en el 78.6 exacto. Con un stop en el 110, con un profit en el menos 27, tenemos una relación riesgo-beneficio de un 3.36 versus un 1 que estamos arriesgando. Es decir, arriesgamos el 1% e intentamos ir a ganar o ir a generar en rentabilidad el 3.23, en este caso, por ciento de la operación. ¿Por qué esto es tan importante, tan relevante? Porque se juntan varias herramientas alrededor de la probabilidad, varias herramientas que apoyan nuestra hipótesis en que el precio va a llegar a ese nivel y se va a disparar nuevamente. Sin embargo, eso no es garantía de nada. ¿Qué vamos a hacer? Mantener una vigilancia, pero vamos a colocar una orden aquí, una especie de alarmita cuando el precio venga a esa zona, que nos avise que ya el precio entró y venimos a revisar volúmenes, a ver si el precio en ese nivel no ha incrementado los volúmenes de caída y si esa corrección se viene haciendo de forma buena, digamos, pausada. 93.500, precio de entrada por ahora tentativo y a partir de ese momento un movimiento alcista bastante fuerte. Euro versus el dólar australiano. Vamos a quitar esta cosa de volumen de aquí y vamos a revisarlo en el marco diario, como siempre. Miren dónde estaba nuestra zona de ventas. El precio está demasiado extendido. Yo veo muy difícil que se devuelva hasta esos niveles. Vamos a ver, lo que pasa es que en el Heiken Ashi todo el movimiento es rojo, es bajista. Aquí parece haberme dado una vela verde nueva, por lo tanto yo podría esperar aquí algún tipo de retroceso. Vamos a ver si el precio me da muestras de debilidad en algún punto. Porque miren que llegó a esta línea de soporte de aquí, la rompió sin problema. Esta de soporte de aquí es la próxima zona del menos 27 y esta de aquí que ya es como la del total. Veremos si es capaz porque va con demasiada fuerza. Esto de aquí ya no nos sirve. Vamos a quitarlo de aquí y esperemos a ver qué hace el precio en esos niveles.
Este es otro ejemplo, el Eurocat, para mí aquí no hay nada porque el precio tiene una extensión demasiado grande, no genera un retroceso suficiente para yo poder buscar una entrada. Eurofranco, miren eso como está, es una caída brutal, ahí no podemos hacer absolutamente nada sino esperar. Euro versus el peso colombiano, se los vengo diciendo ya hace un tiempo, tenemos unas líneas, digamos, de referencia, los 4.364, los 4.285 y los 4.200 o 4.198 para ser exactos. Tenemos una línea de tendencia bajista en este nivel, una línea de tendencia alcista que fue rota, es decir, que para mí ya no tiene relevancia, por lo menos hasta que forme otro patrón alcista. Y por ahora nos quedamos con esta línea de tendencia bajista. ¿Qué pasa? El precio aquí parecía romper, parece ser una corrección, pero esta vela se comió la anterior. A mi manera de ver, en mi visión del mercado, el precio debería generar aquí una corrección y continuar cayendo. Pero veremos qué termina sucediendo en términos de fortaleza del euro o del dólar o del peso colombiano, perdón. Euro libra, movimiento bajista muy fuerte. Aquí podríamos esperar, miren, si venimos aquí a ver el Heikin Ashi de las velas, podríamos esperar un retroceso profundo. Profundo me refiero a estos niveles aproximadamente. Y a partir de esas zonas, ya aquí me mostró un bajo más bajo que todos los anteriores. Aquí en estas zonas aproximadamente podríamos tener una buena probabilidad de que el precio se gire nuevamente a la baja, generándonos una especie de línea de tendencia bajista. Veremos si es capaz o no el precio de hacer eso. Miren cómo tenemos una línea de tendencia que termina tocando. Si llevamos esto a velas normales, miren cómo podemos juntar ese movimiento. Pero entonces eso significa que el próximo pivot de la línea de tendencia será más o menos a esta altura, muy alto en estos niveles. Miren que este orden del bloque del diario es gigante, pueden ir a cualquier zona de estos niveles de aquí. Esperemos a ver cómo termina de darse ese movimiento. Euroyen, tengo un buy limit allá abajo donde está esa línea punteada en amarillo. Tengo una orden de compra en ese nivel. Necesito que el precio baje hasta ahí. Aquí coinciden otra vez varias cosas, varias herramientas de trading que coinciden en el análisis en que aquí en esta zona el precio tiene muy buenas opciones de continuar su movimiento alcista. El euro neozelandés, perdonen. El euro neozelandés, estamos esperando que haga un retroceso hasta esta zona donde dice zona de ventas, no lo hace aún. El euro dólar, estamos esperándolo aquí. Miren, es que son el tipo de cosas que, bueno, a veces son cosas que pasan en el trading que no podemos hacer nada realmente, seguir perfeccionando nuestras entradas, nuestras órdenes. Estuvimos a literalmente 4 pips, 5 pips de abrirnos la orden. Estábamos esperando la entrada en el 1.17, el precio llegó al 1.1693, estuvimos a 7 pips más o menos de que la orden se abriera. ¿Por qué? Otra vez la misma situación. Una especie de mezcla o una zona en la que coincidían varios elementos que nos permitían decir, creer, generar una hipótesis alrededor de que el precio iba a llegar hasta el 78.6 del FIBO. Muy por debajito estaba el precio cerrado del 1.17, muy importante. Con eso y todo, teníamos la forma de que eso coincidiera con la línea de tendencia bajista. El order block estaba más arriba, o sea, teníamos todo puesto para la hipótesis. Sin embargo, el precio, víctima también de una serie de noticias, pues miren la reacción tan brusca que tuvo en ese movimiento, en esa zona. Hay gente que dice, podría haber entrado en el 1.16.800. Puede ser. Sí, es muy posible. Cuando uno ve todo hacia atrás, pues uno dice, hombre, hubiera hecho esto, esto, esto. Pero ese no era el objetivo, porque mis herramientas coincidían más arriba. ¿Qué pasa? No pasa nada. Duele a veces. Cuando uno está haciendo las cosas bien, duele más. En este caso, sencillamente nos quedamos por fuera y ya, no pasa nada. Sin embargo, me da un alivio en cierto sentido pensar, creer, ver, darme cuenta que mi observación estaba en el sentido correcto. ¿Qué significa ahora esto? Que aquí ya no sirve para nada, que esto ya no hacemos nada, esperemos que nos dé un bajo más bajo nuevamente y poder aprovechar un movimiento de retroceso nuevamente. Libra versus el dólar australiano. El movimiento de la libra ha sido muy fuerte a la baja. Voy a mover otra vez esto de aquí. Y aquí teníamos otra orden parecida a la del euro dólar, esperando el libra CAT. Mire cómo lo estaba esperando acá arriba, pero el precio se queda pegado en el 61.8, no entra a la zona. Me hubiese interesado mucho que llegara a este nivel. Ahí tenía una orden y el precio otra vez no nos da la entrada. ¿Qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. La misma situación del euro dólar, quitamos esto, parece que ahora nos está dando un bajo más bajo. Cuando esto termine cerrando aquí, porque a esta vela le quedan todavía 4 horas, casi 5 horas de ejercicio,
Cuando eso termine cerrando por debajo, hacemos otro Fibonacci en esta zona, esperamos un retroceso y volvemos a intentar vender. Libra Franco, miren esto como está disparado. Esto no dio más opción que esta que teníamos aquí. Miren cómo viene el 78 del Fibo, arranca, nos da un retroceso. Este era el 78 de este movimiento y arranca nuevamente un movimiento bajista. Hubiese dado toda la entrada perfecta hasta esa zona. Posible entrada cuando esta vela cierre. Esta vela no ha cerrado, mientras no cierre no ha pasado nada. Libra Yen, estoy esperando un retroceso de caída hasta estos niveles y ahí poder volver a comprar. Libra neozelandés, la misma historia. Miren, ese marco amarillo ahí me sirve que venga a buscar. Y en el Libra dólar está la opción que les he mencionado que puede ser interesante en el transcurso del día de hoy o mañana. ¿Por qué? Les cuento. Lo primero, marco diario. Miren cómo el precio, y les voy a ir marcando aquí, se los voy a dibujar. Marco diario. Tenemos aquí un Fibonacci, este es el punto más bajo y este de aquí atrás es el punto más alto. Denme un segundo, quito esto de aquí. Poner esto por aquí. Muy bien. Punto bajo, punto alto. Zona importante, nuevamente. Esto es un paso a paso. El 61.8 y el 78.6. El precio llega al 78, reacciona. Aquí me da un cambio de tendencia. Miren este rompimiento. Esto rompe esta línea de tendencia que tenía el H4. Y en este rompimiento, ¿qué necesito que haga? Un retroceso. Otra vez hasta el 78 y el 61, esta vez del movimiento de H4. Y en esta zona vamos a intentar vender 1.3750, que es este nivel de precio que está aquí. Y vamos a vender en esa zona para intentar ir a este nivel. Este es nuestro profit, este es nuestro stop. ¿Listo? Todo eso coincide con la línea de tendencia bajista, con la reacción en la zona del precio, con el order block del diario que fue capaz de ser respetado, con este order block que está generando aquí en el marco de H4. Se van juntando una serie de herramientas que nos permiten colocar nuestras probabilidades, nuestras posibilidades de que el precio reaccione en esa zona a nuestro favor. Sin embargo, entonces, y ténganlo muy en cuenta, eso no garantiza nada, sencillamente nos da una ventaja estadística, una posibilidad estadística de que el precio haga lo que estamos pretendiendo que va a hacer. Puede pasar, puede no pasar. Esa opción del Libra dólar se las compartí por el canal de Telegram. Si no nos siguen aún, vayan a hacerlo. Les voy a dejar por ahí abajito en alguna parte el enlace, ¿vale? Si no lo encuentran aquí, lo tienen en la descripción de este video. Este movimiento en el dólar neozelandés versus el CAD, la misma situación que veíamos al principio en el australiano CAD. Un movimiento un poco en rango, pueden aquí pasar muchas cosas. Aquí en esta zona el precio está ahí en tierra de nadie, o sea, ahí puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo prefiero no invertir en ese nivel. Neozelandés franco, estoy esperando un retroceso un poco más profundo, que venga a estos niveles. Miren que tengo marcado aquí, zona de compras. Cuando llegue a esas zonas nos espera un movimiento alcista, espero que se termine materializando. Neozelandés yen lo mismo, necesito un retroceso más profundo. Neozelandés dólar, la misma historia, miren que necesito un retroceso más profundo. Sin ese retroceso, pues no tengo entrada, realmente es así de sencillito. Entonces, que ténganlo muy, muy en cuenta. Standard & Poor's 500, se los dije la semana anterior, yo no invierto en esto, pero les advertí que el precio había perdido su línea de tendencia, sin embargo era muy posible que al aguantar, y otra vez, esto es sumando teorías, la media de 100 periodos y de 200 no ser, digamos, violentadas a la baja, el precio la respetó, esto cada vez que bajo genera un marco, digamos, de corrección, vuelven y lo compran, ahora está haciendo otro máximo histórico y otro máximo histórico. ¿Por qué? Porque esto ahora se vuelve otro movimiento, miren esta situación, en que el precio vuelve a la línea de tendencia. Vamos a ver qué pasa, qué hace, qué termina sucediendo, porque es bastante curioso. Llevaba mucho tiempo sin hacer ese movimiento. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar. Dólar versus el dólar canadiense. Tenemos una línea de tendencia bajista bien importante. Vamos a ver cómo termina reaccionando. Los fundamentales no ayudan mucho con el dólar versus el dólar canadiense, porque realmente hay mucha perspectiva de que la Reserva Federal va a empezar a subir sus tipos de interés. Si eso es así, el dólar americano debería empezar a fortalecerse en las próximas semanas a raíz de esa decisión. Sin embargo, pues nada está escrito, puede pasar que no, puede ser que suban la tasa de interés y aún así el mercado interprete que hay algún tipo de problema estructural con la economía americana. Vamos a ver qué termina sucediendo. Recuerden que el próximo 3 de diciembre van a tener nuevamente, se supone, una discusión en el Senado para incrementar o no el techo de deuda norteamericana. La deuda federal estadounidense está en los niveles récord nunca jamás vistos en la historia del país.
Eso significa muchas cosas. Una de esas cosas es que cada vez que el presidente quiera aumentar ese techo de deuda, es decir, seguir profundizando la deuda cada vez más para poder financiar sus planes, por ejemplo, de infraestructura, sus planes de inversión, sus planes cualquiera sean, va a tener que pedirle permiso al Congreso para incrementar ese techo de deuda. ¿Qué ha estado sucediendo, o por lo menos que había estado pasando hasta hace 2, 3 periodos atrás? Que normalmente no había ningún tipo de inconveniente en esa negociación bipartidista para incrementar el techo de deuda. Sin embargo, desde el gobierno de Trump se volvió, digamos, ya en el gobierno de Obama se había pasado algo parecido, no igual, pero sí algo parecido, en que los demócratas y los republicanos no han podido ponerse de acuerdo. Durante el gobierno de Trump fue toda una odisea porque cada vez que llegaban como a esas fechas había una especie de pulso de poder entre republicanos, demócratas, etcétera. Con el gobierno de Biden no va a ser la excepción. Los republicanos un poco apuntan, según ellos, porque también esto es un tema muy de interpretación, a que no les gusta la forma en que el gobierno se está gastando la plata. Pero eso es toda una visión, porque cuando estaba Trump, tampoco a los demócratas les gustaba cómo Trump se gastaba la plata. Entonces, es un poco ya un juego político. Pero entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es muy importante que eso continúe su rumbo normal para que no entorpezca los planes de crecimiento económico que tienen los Estados Unidos según sus proyecciones, o por lo menos las proyecciones de la Reserva Federal. Entonces, mucho cuidado. El dólar franco también tiene un movimiento, técnicamente hablando, es bajista, pero les repito nuevamente, es muy posible que veamos una fortaleza del dólar en los próximos días o semanas. Así que mucho cuidado, mucha prudencia con todo este tipo de operaciones, porque técnicamente puede estar muy bonito, pero si sale una mega noticia, no, que la Reserva Federal incrementó su tasa en un 1% o en un 2%, es muy posible que esto se dispare y te deje una vela gigantesca que te coma cualquier tipo de stop. Dólar versus el peso colombiano. Miren esto. Tenemos una línea de tendencia de largo plazo, de hecho en el marco semanal, alcista, por lo menos que hemos tenido aquí en enero del 2021 y en junio del 2021, 6 meses después, un toque sobre esa media. Ahora estamos en esa línea de tendencia nuevamente, podríamos incluso perfilarla un poco más y seguimos estando sobre esa línea de movimiento alcista. El precio pareciera tener un movimiento de estructura alcista. ¿Por qué? Si hacemos el mismo ejercicio que hacemos en el marco diario, en el marco semanal, miren cómo aquí teníamos una línea de tendencia bajista, pero el precio la rompió sin ningún problema. Vino a buscar los 4,000 y volvió a caer. Para mí esto es un respiro, literalmente. Y aquí en este precio deberíamos volver a ver un movimiento alcista en el dólar versus el peso colombiano. Deberíamos. ¿Quiere decir sí o sí que eso va a pasar? No, señores, no quiere decir nada de eso. Solamente quiere decir que mi observación técnica me dice que es posible que esto suceda. Por acá podríamos crear otra línea de tendencia alcista. Recuerden que estos son solamente rayas. Esto no, digamos, no es información para decir sí o sí tienen que reaccionar desde ahí. No, nuevamente les digo lo mismo. Técnicamente hablando, los indicios muestran que el precio debería subir. Pero hoy en día, fundamentalmente hablando, el precio del dólar dentro de Colombia no debería estar alto. Deberíamos tener un dólar americano cercano a los 3.400, 3.300, 3.200 pesos por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, gran parte de las divisas que recibe el país vienen de la exportación, de crudo. No hemos tenido un barril de crudo tan costoso como el que tenemos hoy desde hace muchísimos años. Por lo tanto, deberíamos tener una especie de gran oferta de dólares americanos dentro de Colombia que permitiera un descenso en el precio del dólar versus el peso colombiano. Así que deberíamos estar viendo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está dando? Hay otra serie de factores. Uno, hay un movimiento de capitales desde el país hacia otras regiones, hacia otros lugares. Dos, hay un riesgo político que los inversores miden y por lo tanto sacan dólares del país o intentan comprar dólares para protegerse de eventuales escenarios adversos en cuanto a temas políticos. Entonces, todo eso genera una especie de clima que se vuelve interesante, pero que es un poco disonante con lo que vemos en términos técnicos. Vamos a ver qué termina sucediendo. En términos del marco diario, miren cómo aquí el precio intenta generar bajos más bajos, pero no lo logra, tampoco ha podido disparar, eso también es cierto, no ha podido empezar su movimiento al alza. Vamos a ver cómo se termina reflejando. Dólar versus el yen japonés, tuvimos aquí un movimiento muy parecido a lo que pasó con el CAD yen, movimiento alcista, se queda en el 38 de este movimiento y en este movimiento miren cómo respeta el order block y arranca. ¿Qué no me gusta? Que no ha podido generar un alto más alto aquí. Si vamos a H4, miren cómo este en H4 se parece
una especie de techito en H4, delicado. Delicado porque puede empezar un movimiento bajista, así que cuidado con eso. El petróleo, se los vengo igual, así como los invité desde el principio del video. Vayan a nuestros análisis anteriores. Vengo advirtiendo sobre el tema del petróleo desde hace rato. De hecho, fue uno de los activos que revisé en nuestro análisis de los activos para el 2021 de principio de año. El primer video que tengo publicado de este año, hay una parte donde hablo sobre el petróleo y hablamos sobre estas cosas. No quiere decir que es que no, sencillamente por un tema otra vez de observación técnica, todo nos dice que hay grandes probabilidades. Recuerden que el trading es un ejercicio estadístico, es un ejercicio de opciones. Lo más probable que puede llegar a suceder es que el precio del petróleo continúe subiendo. Pueden pasar mil cosas, por supuesto. Hay ciertas rumores, ciertas tensiones, porque se supone que Estados Unidos va a intentar nuevamente llegar a una especie de acuerdo nuclear con Irán, lo cual podría volver nuevamente a, digamos, retirar la cantidad de sanciones que tiene Occidente sobre Irán y con lo cual podríamos ver nuevamente el precio del barril caer porque tendríamos el petróleo iraní otra vez inundando los mercados. En esa lógica, pues tendríamos más oferta, la demanda no tendría por qué crecer de manera absurda, pero en esa lógica entonces tendríamos un movimiento bajista en cuanto al precio del petróleo. Sin embargo, y aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Siempre y cuando la cadena de suministros no se restablezca del todo y no tengamos la capacidad de movilizar petróleo al mismo ritmo que lo hacíamos antes de la pandemia, que en teoría con el tiempo se debería normalizarse, es muy difícil que esto caiga de manera significativa. Técnicamente hablando, porque estoy intentando mezclar las dos cosas, técnicamente hablando, la próxima resistencia que tiene el precio es los niveles, digamos, históricos de su máximo histórico, que fueron los $107 por barril. Difícil que llegue allá, por supuesto, es difícil, pero no es imposible. Tenemos un petróleo muy costoso, muy caro. Aquí deberíamos ver una especie de retroceso hasta estos niveles cercanos a los $70 y desde ahí empezar a ver otra vez movimientos alcistas en el petróleo. Veremos qué sucede. Y esta es una operativa que tomé hace, no sé, 1 hora, 2 horas más o menos. Se las mandé por el canal de Telegram. Una venta en el oro. ¿Por qué? Y otra vez vuelvo a hacer el análisis. Miren el marco diario, como tenemos una línea de tendencia bajista. El precio tiene un movimiento alcista, pero en esta zona rompe esa línea de tendencia, espero un retroceso y que el precio continúe cayendo. Siempre les he dicho desde el principio que es muy factible que el precio venga a buscar estos $1,685 porque fue la zona, digamos, en la que el precio se mantuvo o que intentó ir a tocar ya en varias ocasiones. El precio tiene un movimiento bajista. Aquí me parece que lo va a reiniciar. Veremos si se termina cumpliendo mi hipótesis. Mi entrada es muy reciente, va ganando 10 puntos, 5 puntos, no va ganando nada realmente. Pues me refiero en teoría a lo que estoy intentando buscar. Es una relación riesgo-beneficio de un 5-1 muy interesante. Y tenemos un stop por encima del máximo anterior, es decir, un stop en los 1812, 1813 más o menos. Así que tenerlo en cuenta, esa es una de las órdenes que abrí, en este momento está abierta, va ganando no sé si 100 euros, 50 euros, algo así, pero es un tema de dejarlo correr. Esto juntado, discúlpame la expresión, la palabra, que yo sé que no está muy bien utilizada, pero esto unido, perdón, a el análisis de la posibilidad de que el Banco Central de Estados Unidos suba su tasa de interés, nos puede dar una muy buena oportunidad de movimiento bajista en el oro. Muy, muy, muy buena posibilidad. Vamos a ver si se termina cumpliendo. El US 30, el índice del promedio del Dow Jones, muy interesante, pero está muy parecido al Standard & Poor's. No es igual, no es lo mismo, no estamos hablando de las mismas situaciones, pero es parecido. ¿Parecido en qué sentido? Miren que traíamos una línea de tendencia alcista muy definida, digámoslo así. El precio rompe, intenta volver a subir, pero miren que aquí hay una especie de techo al que se vuelve susceptible. Puede ser una línea de apoyo y continuar subiendo. Si usted le pone a esto medias móviles, que suele ser una herramienta que utilizan muchos analistas del tema accionario y de este tipo de mercado, están bastante respetadas las medias móviles, por lo menos la de 200, ahora está por encima de la de 100, vamos a ver si es capaz de continuar subiendo igual. La de 50 fue violentada en un par de ocasiones, pero había sido respetada hasta mayo, vamos a ver si continúa subiendo. Miren cómo la de 100 aquí la intentó respetar 2 veces, en esta se dio, pero viene la de 200 y reacciona nuevamente. Vamos a ver si se mantiene otra vez por encima. Y el CAT franco, vamos a quitar estas cosas de aquí,
tiene una perspectiva en teoría alcista si tenemos en cuenta este último movimiento. Vamos a ver si el precio es capaz de arrancar, aunque yo lo esperaría más abajo porque si vamos a Fibonacci, miren cómo el precio tuvo todo este recorrido alcista. Así que yo esperaría por aquí, por estos niveles del 0.72, incluso el 0.73 cerrado, puede ser un nivel interesante para buscar una compra. Así que, señores, no siendo más, espero de todo corazón que hayan podido aprovechar, utilizar todo este tipo de contenido para estudiar, para revisar, para mejorar la forma en la que entramos al mercado. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario, bueno, malo, negativo, un insulto, lo que quieran, déjenlo por favor, chicos, en la parte de abajo, que con todo el gusto del mundo intentaré responderlo. Recuerden nuevamente seguirnos en redes sociales donde compartimos un poco más el día a día del tema de las inversiones. Y nada, les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabio Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video.